Hace unos meses, el periódico estadounidense The New York Times publicaba un artículo sobre la menopausia. Me lo leí muy juicioso y qué cantidad de cosas que uno desconoce acerca de esta etapa que viven las mujeres durante muchos años de su vida. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos lo más importante para todos nosotros, nuestra salud. Para hablar de este tema de la menopausia, del cual pues hay muchísimas aristas y muchos temas que no conocemos, tanto hombres como mujeres, nos acompaña la doctora Sofía Parejas, quien es ginecobstetra de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Parejas, bienvenida a Cuida tu Salud. Hola, gracias por la invitación. Normalmente empezamos con preguntas, pero me interesaron aquí unos mitos que hay en torno a la menopausia para ir encauzando la conversación. Y uno de los mitos que uno suele oír sobre la menopausia es que significa el fin de la vida sexual. Bueno, mira, este es un tema que realmente amerita una discusión aparte, pero la idea es que no es el fin de la vida sexual, es una forma de verlo diferente. Es una etapa que se tiene que vivir de una forma diferente y por lo tanto no puede compararse con las otras etapas de la vida ni la forma en que tú vives la sexualidad en las otras etapas de la vida. Es simplemente un ajuste y un cambio y hay que manejarlo de una forma diferente. Otro de los mitos es todas las mujeres experimentan los mismos síntomas durante la menopausia. La menopausia es una etapa que, si bien es cierto, todas vamos a vivir, todas las mujeres vamos a pasar por esta etapa, no tiene los mismos síntomas en todas las mujeres. Hay mujeres que no van a tener síntomas, hay otras en cambio van a tener una cantidad de síntomas desesperantes y hay otras que tendrán síntomas normales y lo mismo, la duración también va a variar mucho dependiendo de cada persona. Pero una mujer que no tiene síntomas, o sea, todas las mujeres tienen la menopausia, eso es claro, un hecho irrenunciable. La menopausia es una etapa que está marcada por un punto fisiológico y es el cambio en la forma en que funcionan los ovarios. Es una falla ovárica, es decir, es el cese de la edad de la vida fértil. Y al cambiar eso, obviamente tú vas a dejar de tener un periodo, vas a dejar de tener menstruación y por lo tanto todas las mujeres van a tener aunque sea ese síntoma. Lo que pasa es que muchas tendrán síntomas que serán fáciles de manejar y para otras serán incluso patológicos, es decir, representarán como una enfermedad, pero no necesariamente todas vamos a sentir esos cambios. Que eso me lleva a esta pregunta, ¿es la menopausia es un problema de salud? No, no es un problema de salud, como tú lo dijiste al principio, es una etapa en la vida de la mujer, es un proceso. Así como las mujeres cuando nacen, van creciendo, llegan a su primer periodo de menstruación, que es la menarquia, también llegarán a un cese de ese periodo en la edad fértil, que será la menopausia. Es simplemente una etapa, es un cambio en el funcionamiento de la mujer. Entonces, ya para ir aterrizando, ¿qué es la menopausia exactamente? La menopausia es un estado fisiológico, es una etapa en la vida de la mujer en la cual cesa su edad fértil y empieza otra edad en la cual sus cambios hormonales son diferentes a su época previa. Pero dentro de cuando está diciendo que es una etapa, ¿eso puede durar, es un mes o es varios meses o son años? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa y es que las mujeres no llegan a menopausia de un momento a otro, ¿ok? Todas vamos a pasar por una época previa a la menopausia, que es la perimenopausia. La perimenopausia. ¿Listo? La perimenopausia es esa edad en la que empieza a darse este cambio fisiológico hasta que ya se establece. La definición de menopausia es cese de menstruación por un año. Tú hablas de menopausia cuando ya no tienes menstruación un año completo. Entonces, toda la época previa a esa se llama perimenopausia. Pero como te estaba diciendo, todas las mujeres tenemos unos cambios, todas las mujeres la vivimos de una forma diferente y habrá mujeres que duran en perimenopausia 1 año, 2 años, habrán otras que duran con perimenopausia 6 años y ya la menopausia, que es la época en la que se empiezan a dar los calores y estos síntomas, pues van a durar también de una forma distinta en cada mujer. Entonces tú puedes tener calores durante 5 años, los puedes tener durante 2 años o los puedes tener incluso 10 años. No hay un tiempo establecido. Pero dentro del rango de edad de las mujeres, ¿la perimenopausia arranca a una edad determinada o le puede llegar a alguien a los 45, 50 o más o menos cómo es el...? Mira, en promedio la edad en la que uno empieza a esperar estos cambios en el funcionamiento
digamos, el funcionamiento del ovario es a partir de los 40 años. Tú ya empiezas a tener fisiológicamente unos cambios. Ahora, antes de los 40 años sí sería algo patológico que se llama falla ovárica precoz, que no es lo mismo que menopausia. La menopausia, lo que te decía, es ese proceso en el cual poco a poco se va agotando el funcionamiento del ovario y el cuerpo empieza a experimentar unos cambios a raíz de eso. Es normal que a ti te dé menopausia a los 45 años, a los 47, a los 50, a los 56. Está en un rango muy amplio y por lo tanto no debe considerarse patológico. Doctora, ¿hay una edad máxima a la que a una mujer le llegue la menopausia? Pues mira, uno asume que después de los 56 años en promedio ya tú debes estar en menopausia, pero una edad exacta, pues lo que te dije, no la hay porque todos tenemos nuestro reloj biológico interno que es variable. Usted estaba mencionando antes que algunos de los síntomas eran los calores, también es la falta de sueño y demás, pero ¿cuáles son esos síntomas que uno dice aquí ya me llegó la menopausia? El primero y generalmente el más importante y que produce un cambio importante en la calidad de vida es el cambio en el patrón de la menstruación. ¿Listo? La menstruación se vuelve completamente impredecible. Entonces eso generalmente produce una afectación en la calidad de la mujer. ¿Okay? El segundo síntoma, que tal vez es el más importante y creo que es el que más miedo le tienen las mujeres, son los calores, que son los bochornos, los sofocos que empiezan de un momento a otro. Y esto usualmente va acompañado por sudoración profusa, también va acompañado por insomnio, también va acompañado por cambios en el estado de ánimo, que también es una cosa muy importante en esta época. Tú te puedes poner muy triste de la noche a la mañana, es decir, tener una tendencia a la depresión, o también puedes estar de muy mal genio en algún momento. Adicional a eso, hay mujeres que también refieren dolor de cabeza, hay mujeres que también refieren dolor en los huesos, hay mujeres que también refieren aumento de peso, que no bajan de peso fácilmente, desasosiego. Bueno, hay muchos síntomas, pero creo que los principales son cambios en el patrón de menstruación y los calores. Y eso es cambios hormonales. Todo lo que acabas de decir responde a un cambio hormonal, ¿o no? Sí, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que como estamos hablando de una etapa, pues no podemos generalizar que todo son los ovarios. Esta es una época muy importante en la vida de las mujeres, porque generalmente primero ya están mayores, entran en una etapa laboral diferente, ¿listo? Los hijos también van creciendo, se van yendo de la casa, se vuelven independientes. Generalmente a esta edad muchas mujeres se sienten muy solas o están casadas y llevan muchos años con su pareja. Es una época en la que influyen también otros factores, no solo las hormonas, sino la vivencia del día a día que tienes. Entonces, muchos de estos síntomas, por ejemplo, los cambios en estado de ánimo, claro, tienen que ver también con estos factores. Usted que ha tratado a muchas mujeres o que aborda mucho este tema, ¿qué tan informadas están las mujeres sobre la menopausia? Mira, creo que la mayoría de mujeres tienen una información sobre calores. O sea, todas saben que va a llegar un punto que van a llegar los calores y el aumento de peso, pero realmente muchas consideran que es un estado de enfermedad, ¿ok? Y no debe ser visto así. Creo que la desinformación es bastante alta. Doctora, ¿el riesgo de enfermedades después de la menopausia varía, por ejemplo, entre una mujer que nunca haya tenido hijos versus una mujer que haya tenido uno o más hijos? Realmente la mayoría de riesgos que tú tienes de enfermedades después de la menopausia, obviamente influye si has tenido hijos o no, pero no es el principal factor. Yo creo que lo que determina si tú vas a tener riesgo cardiovascular o si vas a tener riesgo de Alzheimer o si vas a tener riesgo de osteoporosis son todos los hábitos que tú tienes previamente, ¿listo? Si tú tienes enfermedades como por ejemplo una artritis, lupus, que has tenido que tomar corticoides, eso va a ser un factor de impacto alto en el riesgo de osteoporosis independientemente que hayas tenido hijos o no. Entonces realmente el riesgo de enfermedades también depende mucho de toda la vida, digamos que has tenido previa, de cómo han sido tus hábitos de vida para poder llegar a ese estado. Pero, por ejemplo, con el tema de los calores, ¿existen tratamientos que se le den a las mujeres para regular ese bochorno? Al ser esto no considerado como una enfermedad, pues tú no vas a darle tratamiento como tal a la menopausia, sino a los síntomas que afecten tu calidad de vida. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No todo el mundo va a requerir un tratamiento para la menopausia, que es que la menopausia no es una enfermedad, es un estado, es un proceso que te va llevando a lo largo de tu vida. Entonces,
Generalmente los síntomas que más requieren calores son lo que te había dicho, los calores y las menstruaciones irregulares. Entonces sí, hay tratamiento para esos síntomas en especial. Insomnio, por ejemplo. El insomnio también puede estar, digamos, como agrupado en este tipo de síntomas, pero obviamente si tu problema es más que los calores te despiertan por la noche, pues si manejas los calores puedes manejar el insomnio. Pero si tu problema es solamente insomnio, pues ya requerirás un especialista de sueño o algo parecido. Entonces hay muchas cosas que te puedes ayudar para manejar los síntomas. Hay, digamos, dos tipos de terapia, que son la terapia farmacológica y la no farmacológica. ¿Okay? Entonces, en cuanto a lo que es terapia no farmacológica, pues obviamente vienen incluidas otras especialidades más como hacia el entorno de la mujer, manejan la parte psicológica, manejan la parte de estado de ánimo, algunas requerirán también antidepresivos para poderlo manejar. También hay tratamientos con la acupuntura para manejar la parte de oleadas de calores, como para volver a equilibrar un poquito esa parte como tal de sentirse. Y ya para síntomas específicos como los calores, pues obviamente entra mucho también la terapia farmacológica, que tiene unos objetivos muy claros, y es primero manejar esos síntomas de calores, manejar las hemorragias, adicional a eso, empezar a prevenir temas importantes como la osteoporosis y también empezar a hacer protección desde la parte de vista cardiovascular y desde la parte psicológica y neurológica. Ahí ya abrimos muchísimo, pero entonces ahí tengo la siguiente pregunta, y es: después de la menopausia, o por qué una vez haya pasado la menopausia uno tiene que estar pendiente de la osteoporosis o del tema cardiovascular o del tema neuronal. ¿Por qué está una ligado? Cosa, mira, esto es chistoso, pero los estrógenos son la fuente de la eterna juventud. Cuando una mujer produce estrógenos, su funcionamiento es completamente diferente a cuando no los tiene. Y claramente lo que es el riesgo cardiovascular para las mujeres cuando entran a menopausia vuelve a equipararse con el de un hombre. Cuando tú estás en esa edad de fértil, las mujeres casi no sufren de infartos o casi no sufren de problemas ya como tal cardiovasculares, pero una vez llegan a menopausia, esta incidencia de enfermedades cardiovasculares vuelve a ser la misma que la de un hombre o de una persona normal. Entonces tú vas a tener mucho más riesgo cardiovascular porque los estrógenos te protegen contra eso. ¿Y el estrógeno lo producen los ovarios? Sí. Entonces, lo mismo con la osteoporosis. Un factor importante para que es la pérdida de calcio en el hueso. Del hueso. ¿Okay? Por eso se fractura, la fractura de cadera es tan grave. Claro, las fracturas y patológicas. Todos tenemos una edad en la que nuestro depósito de calcio va a llegar a ser el máximo, que es más o menos entre 27 y 29 años, y ya después de eso va a empezar a decrecer, es decir, ya no vamos a guardar más calcio. Entonces, ¿qué es lo que hacen los estrógenos? Evitar que ese calcio salga de una forma más rápida, y cuando tú llegas a la menopausia, eso empieza a salir de una forma acelerada. Entonces la pérdida de masa ósea, si bien es cierto, se empieza a ver más o menos como desde los 29 años, empieza a acelerarse a partir de la menopausia. Desde el punto de vista neurológico, también el funcionamiento de neuronas, de memoria, de muchas cosas de funciones neuropsicológicas también tienen que ver mucho con la formación de estrógenos. Entonces esos estrógenos también favorecen ese funcionamiento. O sea, nosotros estábamos diciendo antes, pues usted, doctora, que las mujeres no experimentan los mismos síntomas durante la menopausia, pero los riesgos que uno tiene que estar atento sí son los mismos para todas las mujeres. Claro. Por más saludable, que haya tenido una vida absolutamente sana y demás. Claro, independientemente de que tú tengas calores o que tengas insomnio o algo, al llegar a esa época uno tiene que empezar a estar previniendo este tipo de cosas. Entonces, obviamente, cuando tú llegas al ginecólogo, normalmente van a empezar a hacerte exámenes como la densitometría, van a empezar a mirar cómo está la parte cardiovascular, perfil lipídico, todo eso, porque así tú tengas o no tengas síntomas, eso es un riesgo que se va a empezar a dar. Los estrógenos son factores protectores para todos esos temas que te estuve mencionando, y al perderlos va a haber una deficiencia, digamos, en estos funcionamientos, y hay que estar pendiente de esas cosas. Hay, por ejemplo, a las mujeres que les llegan el periodo de manera muy irregular, ¿es más difícil después detectarles que les llegó la menopausia? No. ¿Por qué?
porque es que la forma en que tú vienes funcionando o la edad en la que empiezas a funcionar no tiene una correlación directa en cómo va a ser cuando ya no estés funcionando. Entonces, no necesariamente. ¿Hay algunas recomendaciones que usted le dé a las mujeres sobre dieta? Claro, aquí empiezas a tener muy en claro lo que son las cosas de hábitos de vida saludables. No es lo mismo la menopausia o no es lo mismo los síntomas que tú tienes si estás con sobrepeso o si estás con una masa muscular débil o si ya tienes inicio de osteoporosis a cuando tú eres una mujer completamente sana. Entonces los hábitos de vida saludables sí son parte de las recomendaciones de inmediato que toca empezar a tener en cuenta en esta edad. Lo que te decía, es difícil la parte del metabolismo, cambia, es más difícil para las mujeres bajar de peso, es más difícil para las mujeres comer de una forma adecuada, también hay muchos más riesgos de diabetes, hipertensión. Entonces obviamente tienes que enfocarlo desde el punto de vista de primero tienes que tener una alimentación sana y segundo tienes que empezar a hacer ejercicio porque sabemos que tienes más riesgo de que te dé osteoporosis. Entonces obviamente la parte de la alimentación saludable y la parte del ejercicio van de la mano con el manejo integral de la menopausia. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que la clase sobre órganos reproductores y demás y el ciclo del hombre y de la mujer, uno pasaba muy brevemente por menopausia, pues obviamente yo tenía creo que 10, 12 o 13 años. Se debería enseñar más en los colegios acerca del tema de la menopausia porque voy a una siguiente pregunta. Hay artículos que muestran la estigmatización que sufren muchas mujeres con el tema de la menopausia y muchas son vergonzantes en decir me llegó la menopausia. Yo creo que es muy difícil abordarlo desde el colegio, ¿ok? Por una cosa y es que creo que hay cosas que hay que abordar en cada etapa de la vida y realmente cuando tú apenas estás empezando a desarrollarte como mujer, a tener cambios del inicio de esa vida, es muy difícil que te entre algo de cómo acaba esa vida. Yo creo que no es el momento como tan fácil de dar educación sobre la menopausia. Yo creo que es una cosa más de manejo de sociedad, ¿listo? De manejo de empoderamiento también hacia la mujer, porque uno no tiene por qué sentirse avergonzado por estar pasando por una época de la vida. O sea, es terrible que para las mujeres apenas nos venga el periodo, apenas empiezan a salir los senos, pues uno se sienta inhibido. También es terrible para una mujer que después de pasar tantos años, de haber hecho tantas cosas, también tenga que sentirse inhibida o cohibida de decir estoy en una menopausia. Dejar el estigma para esto creo que es una cosa que hay que manejar desde la sociedad y también de informarle a la mujer, oye, mira, no es una enfermedad, tienes que vivirlo de una forma natural, tienes que sentirte tranquila y lo que necesites para que te podamos ayudar a manejarlo y te sientas mejor en esa época, pues aquí estamos para ayudarte. Es más como desde ese punto de vista. Ya para ir cerrando, doctora, el artículo que yo estaba mencionando sobre el New York Times, más que la menopausia, estaba hablando sobre la perimenopausia y lo que señalaba era que no se había estudiado tanto como la menopausia. Y contaba el ejemplo de muchas personas y demás. ¿Es eso cierto? ¿No es cierto? ¿O si nos cabe todavía mucho recorrido para entender la perimenopausia? Porque yo vine a saber de la perimenopausia cuando me leí ese artículo. Antes no tenía ni idea que las mujeres empezaban un proceso premenopáusico, inclusive bastantes años antes de que le llegara. Sí, pero lo que te decía, como es tan inespecífico, y como no tiene diagnóstico, hacer un diagnóstico de menopausia es relativamente fácil. Dices, ok, no tiene menstruación un año, tiene elevación de la FSH, LH, disminución de estrógenos, está en menopausia. Pero tú eres una mujer que además es tan variable en su funcionamiento, porque es que eso también es una cosa que debemos entender. No todos funcionamos igual durante toda nuestra vida. Vas a tener épocas en tu vida que dependen no solamente del funcionamiento de los ovarios, sino de muchos otros factores, estrés, enfermedad, cambios en peso, que van a hacer que tu funcionamiento ovárico cambie de un momento a otro. Entonces, obviamente es muy difícil saber cuándo ese cambio empieza a ser un signo de perimenopausia o no, porque hay muchas cosas que alteran ese funcionamiento. Digamos, si yo me bajo mucho de peso, es posible que produzca menos estrógenos y mi función ovárica se altere. O si yo me subo mucho de peso,
también es factible que se altere. Entonces es difícil saber exactamente cuándo es el punto de la perimenopausia. Digamos que después de los 40 años, si uno empieza a ver que hay cambios sutiles en la forma en que funcionas, en la forma en que te sientes, pues es una cosa que hay que considerar, pero es muy difícil hacer estudios de eso porque es bastante intangible, no es fácil de diagnosticar como tal. Y a las mujeres que nos están escuchando en este momento, que todavía están pues lejos de esa supuesta edad en la que empieza la perimenopausia, menopausia, ¿habría alguna recomendación de cara a esa época cuando les llegue? Sí, yo pienso que uno tiene que empezar a tomar medidas desde antes de que empiece la menopausia. Como les estaba diciendo, la menopausia no es simplemente una falla en la función ovárica. Hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta y hay que prepararse para eso. Si uno tiene hábitos de vida saludables, si come bien, si hace ejercicio, si ha tenido una buena cantidad de ingesta de micronutrientes, vitaminas, pues obviamente va a ser más fácil llegar a esa edad de la menopausia con mejor estado de salud, con mejor estado físico, y obviamente eso te va a ayudar a prevenir muchos síntomas también más adelante. Sabemos que va a llegar, pero si uno llega bien es mucho mejor. Y uno realmente no debe esperar a llegar a la menopausia para empezar a cambiar la dieta, empezar a hacer ejercicio, sino que debe hacerlo desde antes. Y le voy a hacer una pregunta que va a sonar muy ignorante, pero ya me quedó la curiosidad. ¿Los hombres tienen algo que se le equipare a la menopausia? La andropausia. También hay cambios en las funciones hormonales en los hombres, en la producción de hormonas, pues por parte de sus testículos y pues de otros órganos también. Pero ellos también tienen cambios, también se reportan alteraciones en el estado de ánimo, disminución, por ejemplo, en la libido, también tienen riesgo de osteoporosis, pero no es exactamente lo mismo que la menopausia. Creo que la menopausia es un poquito más difícil de manejar que la andropausia. Doctora, no sé si me queda alguna pregunta, que supongo que si hubiera estado sentada aquí en mi lugar una mujer hubiera sido una conversación completamente diferente. ¿Qué preguntas pueden haber quedado así sueltas? Pues creo que hay una cosa que es importante aclarar y es que no todas las mujeres vamos a necesitar un tratamiento farmacológico para la menopausia. Esto debe abordarse de forma integral y todo el mundo tiene unas necesidades diferentes, entonces uno no tiene que tenerle miedo a la menopausia porque me van a tener que empezar hormonas, me va a dar cáncer de seno, me va a dar cáncer de endometrio, me voy a engordar. O sea, no necesariamente tiene que ser ese punto de vista de manejo farmacológico, es un manejo más integral y creo que eso es importante aclararlo porque mucha gente, lo que te decía, tiene miedo a tener que empezar a usar hormonas. Entonces es importante pues saber que son procesos y no todo el mundo va a necesitar el mismo manejo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, nuestra audiencia, los invitamos a que nos escuchen la próxima semana en otro capítulo de Cuida tu Salud. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en las plataformas de podcast desde donde nos escuchen para que se les active la campanita y sepan que viene un nuevo capítulo. Que tengan una buena semana.